toda institución financiera siempre va a minimizar el impacto de los riesgos que no son específicos los del negocio. Estamos hablando de cualquier tipo de financiamiento y financiamiento climático no es una excepción. Cuando ningún inversor quiere correr todos los riesgos que existen, solamente corre el riesgo de un negocio, que una persona que toma un préstamo lo pague, que un constructor que construye edificios lo construya. Y no quiere tomar todos los demás riesgos. A cambio de eso es que se compran seguros o se hacen distintos modelos de transferencia de riesgo. Cuando hablamos del tema de cambio climático, primero tenemos que enfrentar un paradigma. Y es el paradigma de la palabra cambio. En el mercado de seguros, lo que nosotros solemos discutir es, ponemos todo en grandes números, hacemos nuestras proyecciones, hacemos todo maravillosamente bien y sabemos prácticamente cuántas inundaciones va a haber en el mundo, cuántos terremotos, podemos hacer una proyección. Pero el paradigma de cambio climático es que esa proyección no sirve más. Que en realidad va a haber tormentas de los 100 años 3 veces al año. Que va a haber terremotos inesperados en lugares inesperados. ¿Sí? Que va a haber un montón de otros factores que van a empezar a influir de forma tal de que va a haber eventos donde antes no lo había. Y esta es la realidad del problema de diseñar el análisis de riesgo, es qué son las cosas que me pueden pasar en mi territorio, lo miro por los alcaldes, ¿qué va a pasar en mi territorio? ¿Voy a tener otra inundación? Sí, posiblemente eso sea, pero el cambio climático no es solamente el agravamiento en intensidad y frecuencia de los riesgos, es que empiecen a pasar cosas que no pasaban en otro momento, en lugares donde no pasaban. ¿Sí? Es sequías en lugares tropicales, es inundaciones en lugares desérticos. Hemos visto ya varias. En los últimos 10 años nevó 3 veces en el Sahara y fue nevadas pesadas. ¿Sí? Eso es un cambio inédito. No había ocurrido en más de 100 años y ya ocurrió 3 veces en 10 años en el Sahara. Las inundaciones. Tenemos el caso de Brasil. Brasil, evidentemente, todos estamos al tanto de lo que pasó en Porto Alegre, pero era imprevisible. No tanto. Había habido una inundación muy parecida en el año 42. Lo que sí era imprevisible es el crecimiento geográfico y la violencia con la que esa inundación tomó lugar, que causó más daños que del 42 porque había más infraestructura, ¿sí? Y por otro lado porque socavó peor porque fue a partir de un endicamiento que se rompió. ¿Sí? Entonces, el impacto del cambio climático no es solamente que voy a tener un agravamiento de riesgo, sino que van a empezar a pasar cosas en los lugares donde antes no pasaban. Y ese es un paradigma que definitivamente hay que entenderlo para empezar a hacer el análisis de riesgo. Ya cuando yo estuve en la COP26, lo dije cuando creamos con el Green Climate Fund, el Subnational Climate Fund. Lo dije en una frase muy cortita. Si no es asegurable, no es financiable. ¿Sí? Esta es mi función en todo el mercado mundial. Soy una de las personas que desde hace más tiempo viene estudiando el tema del cambio climático. Discuto con muchísima gente, ni hablar en mi país y con gente de distintos lugares, de gente que te niega el cambio climático, gente que te niega que sea antropogénico. La verdad que a mí no me importa. Es un mercado de 3 trillones de dólares que ya existe y las evidencias están en los diarios. ¿Sí? Yo no necesito saber que Australia tuvo 7 años de sequía y apenas sobrevivió. Y después que tuvo inundaciones. Y el sur de Italia el norte de Italia tuvo tremenda sequía, motivo por el cual se generaron grietas en la tierra y después en una inundación esa tierra, esa mojadura repentina socavó y se generaron deslaves que antes no habían pasado en 1000 años. ¿Sí? El calentamiento global descongela la cúpula de una zona de montañas en Alemania que nunca se había descongelado, el permafrost, y empezaron a caer rocas acantilados sobre un pueblo que tenía 700 años ahí que nunca había pasado. Esto es el cambio climático, las cosas que no sabemos que van a pasar. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda prepararse. ¿Y cómo se prepara? Pensando, ¿qué es lo que nunca me pasó que podría pasar? ¿Qué podría ser la afección más holística del tema? ¿Cómo me puede pegar un tema? Yo hace un tiempo atrás, cuando Argentina estaba en el proceso de privatización de las autopistas, un analista de riesgos de
la autoridad de autopistas dijo que habían analizado el riesgo para las privatizaciones que iban a cobrar, los prestaban las empresas que iban a poner concesiones para cobrar peajes, y que habían analizado el riesgo, que el peor riesgo para una autopista es inundación, y que lo peor que puede pasar es que se les destruya un puente por una inundación. Entonces, en ese momento en la CAF era BID, que también asesoro a todos los bancos multilaterales, me decían, por favor, decía algo. Yo no tenía ganas de pelearme con el gobierno, pero le dije, miren, no lo tomen a mal. Todas las personas que están sentadas al lado izquierdo son financistas de proyectos de peaje. ¿Sí? Estoy de acuerdo que la inundación es lo que daña la ruta, pero el negocio vive de peajes. Y la sequía de ese año, que fue en la época del gobierno de Macri, la sequía causó 1,5 millones menos de peajes de camiones al puerto, que es la categoría más alta de peaje porque tienen 8 ruedas, digamos, 8 ejes. Y son 3 millones de peajes porque son ida y vuelta. O sea, el financiamiento de ese proyecto por un problema de sequía sufría mucho más que el daño de la ruta. La ruta no se rompe por calor o por sequía, pero el negocio sí. Entonces, para analizar riesgos hay que entenderlos holísticamente. Y ahí está el otro riesgo, que es entender. Y esto va a ser parte de la COP en Belén. Se va a discutir mucho todo el tema de financiamiento de riesgos y cómo va a ser el rol de las compañías de seguros, porque estamos empezando a entender los nuevos riesgos que existen. Estamos trabajando con bonos de carbono. ¿Sí? Es un instrumento que todo el mundo cree que está totalmente regulado, que todo funciona, el bono de carbono, crédito de carbono. No, hay mucha discusión, hay muchas certificadoras, hay muchas situaciones, proyectos, y se están creando nuevos seguros, se están creando nuevos riesgos, riesgos de reversión, riesgos de registry, riesgos de calidad del instrumento que se va a comercializar. Yo tengo la suerte, además, de ser parte fundadora y presidente de la Bolsa Argentina de Carbono. Entonces estoy armando, y estamos armando seguros en forma específica, y estamos discutiendo con todos los reaseguradores a nivel mundial cuáles son los seguros y los riesgos y todas las otras formas de financiación de riesgos y transferencia de riesgos que se puede utilizar con respecto a temas climáticos. Y han aparecido nombres que ustedes no van a escuchar nunca o que van a escuchar por primera vez acá. OCA, KITA, CFC, Sindicato 2050, en alusión al año 2050 del tema de cambio climático. Todas aseguradoras nuevas que están invirtiendo y que nosotros estamos asesorando para crear instrumentos propios de temas climáticos y de biodiversidad. ¿Sí? No todo es climático, no es todo crédito de carbono. Hay muchos temas de biodiversidad y están empezando a discutirse el tema de los créditos de biodiversidad. Es una nueva modalidad financiera. Vuelvo a decir, es un negocio. Los inversionistas y todos los grupos los bancos multilaterales, CAF, BID, Banco Mundial, BANADE, todos los que ustedes puedan encontrar, tienen en su agenda, en todos los créditos, un capítulo que dice verde. Y lo que está faltando es proyectos suficientes y protecciones suficientes para que ese negocio se pueda desarrollar. En el caso de las alcaldías, es importante el tema de la preparación y el tema de trabajar en comunidad con las otras alcaldías y con los otros departamentos, porque las catástrofes suelen ser mucho más puntuales y ubicadas geográficamente. ¿Sí? No hablemos del caso turismo con pandemia. Lo sufrieron, lo sufrió el mundo entero. No es el primer caso. Aruba, después de las Torres Gemelas, perdió el 95% de su Producto Bruto por la caída del turismo. Yo asesoré al gobierno en el 2002 para ver cómo podían recuperarlo. 2003, se habían recuperado el turismo y se olvidaron de los planes. En pandemia les volvió a pasar. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con previsión. Hay muchos temas que tienen que ver con un estudio holístico y entender que los riesgos catastróficos son aquellos que se tienen que financiar a priori, a largo plazo, más allá, como digo yo, de los plazos electorales, más allá de las condiciones electorales,
hay que entender, y es un tema que se tiene que discutir a un nivel subnacional, ¿sí? A un nivel de vecinos y de continuidad de cada una de las operaciones y de la comunidad de trabajo en conjunto para poder encontrar la solución. La compra de seguros, que es de lo que yo vivo, es lo último que se hace, ¿sí? Es lo último. Primero hay que ver cuánto se puede retener, cuánto se puede distribuir, cuánto puedo transferir a terceros. El último solución es la compra de seguros. Yo no vengo a vender seguros, no vengo a vender seguros, vengo a explicarles el fundamental, el análisis de riesgo y empezar a pensar lo que jamás pensaría que me pasara. Porque yo estoy en una zona inundable, sé manejar una inundación. Les voy a dejar con un último ejemplo que no tiene que ver con cambio climático, pero solamente para diversión. Si yo les mencionara a todos ustedes hoy, ¿sí? Sin que puedan mirar su teléfono para chequearlo, que hubo un enorme terremoto en Estados Unidos con millones de muertos. ¿Qué sería el primer lugar que se imaginan sería ese terremoto? California, San Francisco, ¿sí? La falla de San Andrés. Bueno. El peor terremoto en la historia de los Estados Unidos ocurrió en 1816 en Missouri, en un lugar que se llama Nueva Madrid, en el centro de Estados Unidos. Ese terremoto fue tan fuerte que el río Mississippi fluyó durante 9 horas río arriba. ¿Sí? Se sintió en California y se sintió en Nueva York. Era 1816. No había nada, no se rompió nada, había una casa de madera. Eso es lo que llamamos un cisne negro. ¿Sí? Y esto es lo que es, hay que aprender a descubrir y a identificar qué son los cisnes negros. Cisne negro es algo que después tiene una explicación lógica. Ese terremoto está en una falla que solo se mueve 5 milímetros al año, o sea que no se siente nunca un movimiento. San Andrés, la falla de San Andrés se mueve 15 centímetros por año. Todos los días nos dice acá estoy, soy un terremoto por venir. San Francisco y toda esa zona tiene construcción antisísmica. Missouri no está preparada porque no avisa. Cuando ocurra, el daño va a ser muchísimo más fuerte. ¿Qué dicen los sismólogos? No, es un terremoto que va a ocurrir cada 200 años. Saquen la cuenta. Muchas gracias.